Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre emergencias anorrectales. Este es tu canal Cirugía Club. La charla de hoy va a estar basada en las guías para emergencias anorrectales de la WCS AAST. Es un artículo del 2021 de la World Journal of Emergency Surgery. Ok, entonces, pues vamos a empezar con la introducción, como no puede ser de otra manera, y es que las emergencias anorrectales comprenden una amplia variedad de enfermedades relacionadas con dolor y sangrado anorrectal que requieren manejo inmediato. Debido a la zona anatómica afectada, el diagnóstico en muchas ocasiones puede ser retrasado, afectando el pronóstico, esto principalmente dado por el estigma social y la vergüenza que puede sentir el paciente, que lo lleva a consultar tarde, muchas veces después de haber intentado remedios caseros o intentar solucionar el problema en su hogar. Este artículo se realizó a partir de preguntas sobre 7 patologías principales de esta zona y posterior a realizar una búsqueda de literatura a través de las bases de datos Medline, Scopus y Embase. La búsqueda se realizó en artículos publicados desde 1985 hasta el 2019. Y pues vamos a empezar la primera de las 7 patologías. Esto es un poco extenso, pero vamos a intentar resumir lo mejor posible para que quede un video corto, sustancioso y práctico. Entonces, la primera patología es el acceso rectal. Entonces, el acceso no rectal se caracteriza por una infección de los tejidos blandos alrededor del ano. Dependiendo de la localización anatómica del proceso infeccioso, las manifestaciones y el tratamiento pueden variar de forma amplia. El pico de incidencia de esta patología se da entre los 20 y los 40 años, siendo los hombres los más afectados. Es importante recordar la clasificación de los abscesos anorrectales, que van desde interesfintérico, perianal, isquiorrectal hasta supraelevador. Un tercio de los pacientes presentarán posteriormente al acceso fistulanal y la presentación clínica por lo general comprende dolor, edema y fiebre. Sin embargo, un absceso profundo puede presentarse con dolor referido al peritoneo, espalda baja y glúteos con síntomas que simulan una condición intraabdominal, como por ejemplo enfermedad diverticular o apendicitis aguda. Ocasionalmente puede haber drenaje de material purulento y retención urinaria. Hay varias hipótesis sobre el origen de los abscesos anorrectales, pero la hipótesis criptogranular es la más aceptada. Sin embargo, hay una pequeña, digamos, proporción o porción de cirujanos, médicos que consideran otros orígenes como la enfermedad de Crohn como parte de un problema inflamatorio, como en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante recordar que los síntomas están frecuentemente ausentes o disminuidos en personas ancianas y pacientes frágiles, también en pacientes con diabetes mellitus u otras formas de inmunosupresión, además de que cuando hay una infección necrotizante adyacente, pues la sensibilidad va a estar disminuida. En caso de una presentación atípica y en caso de que haya una sospecha de un absceso supraelevador oculto con fístula anal compleja o enfermedad de Crohn, se deben realizar estudios de imagen como la resonancia nuclear magnética de preferencia, pero también se puede utilizar la tomografía o la ecografía endoscópica según el escenario clínico y pues los recursos que hayan disponibles. Como toda patología, pues todo va a empezar con una historia clínica enfocada y un examen físico completo que debe incluir el tacto rectal. Se debe solicitar, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, glucosa, hemoglobina glicosilada y cetonas, esto con el fin de pues, descartar diabetes mellitus no diagnosticada previamente, pero en caso de sepsis también se debe pedir hemograma, creatinina, marcadores inflamatorios como PCR, procalcitonina o otros marcadores de hipoperfusión como lactato. El tratamiento primario del acceso rectal continúa siendo el drenaje quirúrgico. La incisión se debe mantener tan cerca como sea posible del borde anal con el fin de minimizar la longitud en caso de que se produzca una posible fístula, evitando lesionar los esfínteres, ¿no? Tanto el interno como el externo. La tasa de recurrencia puede llegar a ser tan alta como el 44% y los principales factores de riesgo para la recurrencia son el drenaje inadecuado, las loculaciones del acceso, el acceso en herradura y el tiempo de evolución hasta el drenaje. Los accesos perianales e isquionales pueden ser tratados con anestesia local. El acceso interesfintérico debe drenarse dentro del lumen rectal y una esfinterotomía interna limitada puede llegar a ser necesaria. El acceso supraelevador requiere un drenaje vía rectal o a través de la piel según sus características anatómicas, la extensión interesfintérica o extensión isquional.
No hay suficiente evidencia realmente para poder recomendar o rechazar la colocación de apósitos dentro de la herida, como por ejemplo mechas, esto con el fin de evitar el cierre de la herida y favorecer el drenaje continuo, o sea, el completo cierre sin colecciones de la herida. Sin embargo, su utilización puede resultar costosa y dolorosa sin un beneficio claro en el proceso de curación. En personas con un buen estado funcional, pues se debe considerar el drenaje y el manejo ambulatorio posterior al mismo. Y en caso de que haya una fístula asociada, se puede recomendar la fistulotomía al momento del drenaje, solamente en casos de que la fístula sea baja y que no comprometa los esfínteres. En caso de que se comprometa los esfínteres, se debe utilizar un setón de drenaje y si no hay una fístula obvia, no se debe realizar una búsqueda intencionada de la misma debido a que puede generar ruptura de tejidos y producir una fístula que posiblemente no existiera o no existía antes de la exploración. Con respecto a la terapia antibiótica, pues sí se recomienda continuarla posterior al drenaje, sobre todo si hay sepsis o infección de tejidos blandos asociada, también en los pacientes que tienen inmunosupresión y en caso de que haya factores de riesgo para infección por microorganismos multiresistentes, se debe tomar cultivo de material purulento. Con respecto a la fascitis necrotizante perineal o también llamada gangrena de Fournier, pues se trata de una rara enfermedad, pero potencialmente mortal, que comprende una infección necrotizante de la fascia y los tejidos subcutáneos de los genitales externos y de la región perianal. La incidencia varía de 1.6 por cada 100.000 hombres anualmente, con un total de menos del 0.02% de los ingresos. Afecta predominantemente a hombres con una tasa hombre-mujer de 42:1, siendo la edad del principal diagnóstico, la edad principal al diagnóstico 51 años. La mortalidad ronda el 88%, lo cual es extremadamente elevada, y la diabetes y la obesidad son las patologías más frecuentemente asociadas. El origen en piel perineal corresponde al 24%, en la región colorectal el 21%, el tracto genitourinario el 19%, siendo estas las localizaciones más frecuentes. Por lo general esto empieza con una infección localizada que permite la entrada de bacterias comensales dentro del perine. Generalmente pues esta infección es polimicrobiana con aislamientos como de estreptococo, estafilococo y E. coli y posteriormente pues la respuesta inflamatoria produce endarteritis obliterativa con trombosis de los vasos subyacentes en el tejido celular subcutáneo y la fascia, reducción importante del flujo sanguíneo de esta región que produce isquemia y posterior proliferación de bacterias anaerobias, necrosis facial y digestión de la zona. El diagnóstico es meramente clínico, los síntomas más frecuentes son dolor perineal o escrotal, edema y eritema. El dolor suele ser intenso a pesar de tener pocos signos al examen físico. La fiebre y la taquicardia están presentes de forma frecuente y a la examinación física, al examen físico se puede encontrar crepitación, a lo que se le llama enfisema subcutáneo, drenaje de material purulento y parches de tejido necrótico con edema subyacente. La infección por lo general se disemina rápidamente con una dirección craneal y caudal hacia los miembros inferiores, siguiendo la fascia perineal superficial en continuidad con la fascia de Cole y de Scarpa. El compromiso testicular es infrecuente, esto debido a que los testículos pues tienen una irrigación no perineal, sino directamente de la aorta por medio de los vasos gonadales, y se han generado varios scores de riesgo, siendo el más utilizado el L-RINET y el FGCI con o sin su versión simplificada. El R-LINEC debe ser usado más que todo para confirmar el diagnóstico, pero no para excluirlo, ya que los estudios sobre sensibilidad y especificidad son muy contradictorios. Sin embargo, el FGCI, que es el Fournier Gangrene Severity Index, funciona mejor con el fin de estratificar los pacientes según su mortalidad. Entonces tenemos dos scores, el L-RINEC, que sirve más para confirmar, y el Fournier Gangrene Severity Index, que sirve más para dar la severidad del paciente, nos puede servir para dar información a los familiares y pues dirigir la terapia. El diagnóstico, como ya se mencionó, es clínico, pero los estudios de imagen pueden mostrar la presencia de gas en los tejidos y determinar qué tan extensa es la infección. La gangrena pues se disemina rápidamente con una alta tasa de mortalidad. Hay estudios que mencionan que cada hora la gangrena evoluciona 1 o hasta 2 centímetros y por lo cual el tratamiento quirúrgico agresivo ha demostrado mejorar la supervivencia y reducir el número de revisiones quirúrgicas. Entre más temprano sea el manejo quirúrgico agresivo es mejor.
Eh, las revisiones se deben realizar de cada 24 a 48 horas, de tal forma que haya una excisión del tejido necrótico apenas se genere y permita su cicatrización rápida. La remoción completa del tejido necrótico puede ser terapia suficiente, pero en caso de compromiso tisular profundo, una colostomía puede ser una opción, sobre todo en pacientes con compromiso esfintérico, contaminación fecal importante y continua o incontinencia fecal. Una cistostomía cipropúbica también se debe considerar en pacientes que tienen disrupción uretral o estenosis, y una orquidectomía también puede ser necesaria en caso de que los pacientes también tengan trombosis de los vasos testiculares con necrosis de los mismos. El manejo antibiótico debe iniciarse pronto y debe ser agresivo. Apenas se sospecha la enfermedad se debe iniciar y debe tener una cobertura amplia, tanto para gram positivos como para negativos, y también debe incluir anaerobios y aerobios. También se recomienda incluir estafilococo meticilino resistente. Durante el procedimiento quirúrgico se deben enviar muestras con el fin de realizar cultivos y modificar el tratamiento según los resultados, esto tanto del material purulento como del tejido necrótico. En caso de que los marcadores de inflamación no disminuyan a pesar de los múltiples drenajes y lavados, también se debe descartar otros focos de infección diferentes a el perineal, o que de todas formas esté quedando tejido necrótico que no se esté resecando. Uno de los, esquemas antibióticos más utilizados por ser piperacilina más clindamicina, esto con el fin de cubrir toda la gama de microorganismos resistentes, pero en pacientes inestables se puede dar piperacilina o meropenem o imipenem más cilastatina, y se puede asociar al inesolido tedisolid con el fin de cumplir gram positivos. La vancomicina, la teicolplanina o la daptomicina o televancina asociada con clindamicina también puede ser otra idea, sobre todo para cubrir completamente los anaerobios y los gram positivos. La segunda patología que vamos a revisar pues son las hemorroides complicadas, y es que tenemos que la presentación usual de los pacientes con enfermedad hemorroidal es dolor anal o sangrado rectal. Siempre se debe realizar una historia clínica enfocada, completa, y un examen físico que incluya tacto rectal pues comprensivo, ¿no? O sea, suave, sin generar el mayor daño y dolor del que ya tiene el paciente. Posteriormente, realizar los exámenes de laboratorio necesarios con el fin de determinar la severidad y definir la necesidad de transfusión de hemocomponentes. Entonces debemos tomar pues hemograma, hematocrito, hemoglobina, tiempos de coagulación, si es necesario tromboelastograma, fibrinógeno, etc. El dolor anal agudo es la manifestación típica de múltiples enfermedades anales, por lo cual el diagnóstico diferencial va a ser muy importante, y hay que tener en cuenta dentro de esto la enfermedad hemorroidal complicada, que puede ser una manifestación clínica, una condición inflamatoria anal o perianal subyacente, como la enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso la enfermedad de Crohn sobre todo. Por lo tanto, los estudios de imagen deben ser usados en caso de que haya sospecha de una enfermedad concomitante. A pesar de que la endoscopia se recomienda en muchos pacientes con enfermedad hemorroidal, pues muchos de ellos van a tener dolor anal severo que va a impedir la realización, por lo menos sin un procedimiento anestésico previo. Entonces, en los pacientes en los que hay una sospecha de alguna enfermedad diferente al hemorroidal, deben también solicitarse colonoscopia total con el fin de descartar otras patologías. En todos los casos se debe iniciar medidas no quirúrgicas con cambios en los hábitos de vida que incluyen una abundante hidratación, consumo de fibra y evitar el estreñimiento. La administración de flavonoides o flebotónicos han demostrado un beneficio en lo que respecta al prurito, al sangrado, el sangrado poshemorroidectomía, el posdrenaje y los síntomas generales. La hipertonicidad esfinteriana puede ser una causa y consecuencia del dolor anal, de tal forma que, bueno, causa dolor anal, pero al causar dolor anal va a generar más hipertonía, más dolor, y entonces se va a hacer un círculo vicioso ahí. Esto produce congestión de la enfermedad ya prolaxada y pues más dolor, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos tópicos pueden ayudar con la hipertonicidad, rompiendo este círculo vicioso. Sin embargo, los nitratos sobre todo se asocian con cefalea, y es algo que hay que tener en cuenta. Los esteroides tópicos o vía oral no deben usarse por más de 7 días, además de que su utilidad no está del todo comprobada.
Basados en la escasa evidencia disponible, pues los autores de este artículo creen que la hemorroidectomía puede ser beneficiosa en pacientes seleccionados. La decisión sobre manejo médico o quirúrgico se debe basar en la experiencia médica del cirujano en los procedimientos y en la zona a intervenir y la preferencia del paciente. La incisión y drenaje, solo para remover los trombos, no se debe realizar de forma de preferencia debido a que tiene una altísima tasa de recurrencia, además de una tasa importante de sangrado en un paciente que muchas veces ya está comprometido por el sangrado que tuvo. Siguiendo con la tercera patología, pues tenemos las varices anales. Las varices anorrectales, que se definen como unas venas dilatadas discretamente y venas submucosas que se extienden próxima a la línea dentada y dentro del recto. Son una complicación conocida de la hipertensión portal, pero la incidencia en la población general es baja. Pueden tener sangrado importante, aunque es infrecuente, y a pesar de ser infrecuente, cuando se presenta puede llegar a ser fatal. Una historia clínica completa pues va a ser crucial, como para todas las patologías, sobre todo para definir la sospecha diagnóstica. Definir la severidad del sangrado junto con la estratificación correcta del riesgo para cada paciente va a ser importante, sobre todo para dar terapias como la hemotransfusión o definir el lugar de tratamiento, si va a ser hospitalización en sala general, si va a ser observación de urgencia, si va a ser UCI. El diagnóstico puede ser difícil, en especial sobre cuando hay pues, un sangrado abundante, debido a que el diagnóstico diferencial del sangrado rectal pues, es amplio. El ultrasonido endoscópico con Doppler color puede permitir la evaluación precisa de la anatomía del plexo venoso rectal, ayudando a la identificación de grupos de alto riesgo para ruptura varicial. En caso de que este ultrasonido endoscópico pues, no esté disponible o falle la identificación del origen del sangrado, pues se puede realizar una venografía por resonancia magnética, pero debido a su poca disponibilidad, pues se ha preferido la tomografía como una mejor opción, pero no porque tenga un mejor poder discriminatorio, sino por la poca disponibilidad, ¿no? La endoscopia siempre va a ser la primera línea diagnóstica, incluso antes que las imágenes de radiología, y en caso de alto riesgo se debe realizar antes de las 24 horas. Si hay sangrado, se pueden realizar procedimientos locales. El manejo puede ser muy retador de esta patología y debe incluir la resucitación adecuada, la corrección de coagulopatías en caso de existir, identificar el origen del sangrado y aplicar un tratamiento adecuado en su origen. El objetivo de la resucitación, pues como siempre, es la restauración del estatus hemodinámico, evitando la sobreexpansión, con el fin de evitar exacerbar la hipertensión portal que de por sí ya puede tener al paciente, dañar la formación del coágulo al diluir los componentes del complemento e incrementar el riesgo de sangrado también a través del aumento de la presión arterial. La colocación de un tubo compresivo, como el de Stackenblaymore, que es muy famoso en sangrado digestivo alto, o el de Linton-Natchez, puede permitir la suficiente estabilidad para que el paciente sea trasladado a un centro especializado. El objetivo de la terapia médica siempre va a ser disminuir el flujo sanguíneo esplácnico y la presión portal. Realmente no hay una evidencia de que la terlipresina, vasopresina o la somatostatina, pero debido a su gran utilidad en las varices esofagogástricas, se ha permitido la extrapolación del uso a las varices anales también. Los betabloqueadores no selectivos, que causan vasoconstricción en la circulación esplácnica mediante su inhibición de los receptores beta 2, y también disminuir el gasto cardíaco debido al bloqueo de los receptores beta 1, y de tal forma disminuyendo el flujo sanguíneo portal con disminución de su presión. Han demostrado ser útiles, sobre todo en pacientes con hipertensión portal y varices esofagogástricas, y se han, digamos que, pasado también la recomendación a las varices anales, pero debido a sus efectos adversos que incluyen hipotensión, se deben suspender con un episodio agudo de sangrado activo. En caso de que este sangrado activo persista, se debe considerar la terapia antifibrinolítica como el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico. La terapia antibiótica demostró disminuir el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea y aumentar la supervivencia en pacientes con cirrosis y sangrado, por lo cual se ha extrapolado la recomendación para el uso en varices anales. Sin embargo, pues hay que tomarlo con pinzas porque son recomendaciones extrapoladas de otra patología que no necesariamente se van a considerar a comportar de la misma manera en esta parte no rectal. La embolización de las varices, cuyo objetivo es interrumpir la comunicación entre la circulación portal y sistémica, puede realizarse con o sin TIPS,
pero hay que tener en cuenta pues, los posibles efectos adversos como encefalopatía o la presencia de otras formas de resangrado, sobre todo la primera que puede incluso obligar a cerrar los tips del paciente. Y los procedimientos quirúrgicos que incluyen la ligadura simple, la oclusión de la vena mesentérica inferior y el chumpurto cava pueden ser opciones, teniendo pues, en cuenta la primera, que es la sutura simple directa. Es una opción técnicamente retadora y por lo general no es exitosa debido a que tiene unas altas tasas de resangrado, por lo cual en general no se recomienda y se debe reservar para los pacientes con mal estado funcional y cuando no es posible otro tipo de tratamiento. La anopexia con engrapadora, que interrumpe el chum portosistémico al engrapar pues, todos los vasos sanguíneos de la parte perirectal, ha reemplazado la sutura simple y directa. En general es mucho más fácil de realizar y es útil en el sangrado refractario. Desafortunadamente no hay un procedimiento ideal, por lo cual se debe realizar un step-up approach del manejo y manejo multidisciplinar. Entonces teniendo sutura simple, primero manejo médico, restitución del volumen circulante, después digamos que la sutura simple en caso de que tenga la habilidad técnica y si no, pues ya se puede hacer la que es la engrapadora con la enopexia con engrapadora. La cuarta patología es el prolaxo rectal. Entonces tenemos que un prolaxo rectal se define como una intosuscepción o protusión completa del espesor total del recto a través del ano. El prolaxo encarcelado se observa como una gran masa rectal que no puede ser reducida manualmente, por lo general es muy dolorosa. También puede encontrarse estrangulamiento. Su incidencia es de 2.5 por 100.000 habitantes con una prevalencia del 1% en adultos mayores a 65 años, con una tasa mujer-hombre de 9 a 1. En general, el diagnóstico se realiza mediante una historia clínica completa, como siempre, y una exploración física que debe incluir el examen perineal. En general, los pacientes se presentan con mucho dolor abdominal, sobre todo en el abdomen inferior, estreñimiento y hematoquexia. La leucocitosis se puede presentar en pacientes con isquemia intestinal y es un factor predictor de necrosis transmural, así como de mortalidad en pacientes con isquemia mesentérica aguda. Los ratantes como PCR, procalcitonina y lactato ayudan a evaluar la severidad de la enfermedad en caso de que tengan abdomen agudo. Después de una adecuada evaluación del estado hemodinámico del paciente, puede ser necesario realizar una tomografía de abdomen contrastada con el fin de descartar el prolaxo de otras estructuras y malignidad colónica. Además, los hallazgos van a guiar la elección entre el manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico. El manejo conservador va a permitir también la reducción del edema y la reducción del edema, la reducción manual del tejido prolaxado y una planeación de un procedimiento quirúrgico electivo definitivo. Se han descrito varias técnicas entre las cuales podemos ver la inyección submucosa de renalina, la aplicación tópica de azúcar granulada, la aplicación de soluciones hipertónicas de azúcar con destroza al 50% y manitol al 70% directamente sobre la mucosa rectal mediante gasas, infiltración submucosa de hialuronidasa, que va a ser una endoglucosidasa, que actúa por ácido hialurónico despolimerizado que causa descomposición de la matriz extracelular, permitiendo la colección de líquido en un tercer espacio creado para drenar a través de los espacios microscópicos del compartimento extracelular. Se puede realizar también vendaje de compresión elástica, que incluye una banda de compresión elástica que fuerza el edema a salir del prolaxo, pero todas estas técnicas deben realizarse en posición de Trendelenburg y bajo anestesia adecuada, que puede incluir sedación o anestesia general, debido pues, al gran dolor que pueden representar para el paciente. La falla en el manejo conservador es alta y no debe retrasar el tratamiento quirúrgico en caso de que se necesite, con el fin de pues, evitar que haya isquemia del tejido prolaxado y posterior perforación, que va a generar pues, procedimientos más complejos y un tratamiento más difícil del paciente. La corrección definitiva del prolaxo rectal va a ser quirúrgica. Múltiples procedimientos o técnicas han sido descritas, sin embargo ninguna ha demostrado ser superior a otra, pero dentro de los procedimientos pues podemos encontrar perineales y abdominales. Dentro de los perineales encontramos el procedimiento de Thiersch, que va a ser una circunvalación anal, el procedimiento de Delorme, que va a ser una resección sleeve de la mucosa, el procedimiento de Alter-Meyer, que es una proctosimoidectomía perineal, y dentro de los procedimientos abdominales podemos encontrar la retopexia con sutura, la retopexia con malla, que también se llama procedimiento de Reichstein, cuando la retopexia tiene una fijación posterior en cabestrillo de malla anterior, el procedimiento de Wells, cuando es una retopexia con fijación posterior y cabestrillo de malla posterior,
el procedimiento de Orloiwe, que pues es una retopexia con fijación ventral y doble cabestillo enterolateral de malla con retopexia ventral modificada. La elección de la técnica va a depender de la edad del paciente y el riesgo quirúrgico, síntomas funcionales coexistentes como constipación y o incontinencia, la familiaridad del cirujano con el procedimiento también. Por lo general se va a recomendar los procedimientos perineales para pacientes inestables, que tengan poca reserva funcional y que no tengan isquemia, pero los pacientes que tienen isquemia peritonitis van a requerir un procedimiento abdominal también. Con respecto al uso de antibióticos, pues se recomienda solo usarlos en caso de que haya un prolapso estrangulado, perforación, isquemia, peritonitis. Los siguientes son los cuerpos extraños retenidos. Entonces los cuerpos extraños son vistos con regularidad en los servicios de salud, pero en general su epidemiología es escasa debido a que hay pocas series. La estimulación erótica va a ser de lejos la principal causa de que haya objetos retenidos en el canal anorrectal, pero también puede originarse debido a ataques por terceros, debido al tráfico de drogas cuando hay, digamos, las famosas mulas. Se puede hacer de forma iatrogénica o también por la ingestión de huesos animales o cuerpos extraños vía oral. En general, los pacientes consultan de forma tardía debido a la vergüenza, el estigma social y a los propios esfuerzos de traer el objeto en sus hogares. Los síntomas comunes van a incluir dolor abdominal o rectal, constipación, sangrado rectal o incontinencia. El examen físico debe ser completo, sin embargo el tacto rectal se debe realizar posterior a la realización de una radiografía de abdomen, esto con el fin de evitar que el cirujano o la persona que lo vaya a evaluar vaya a tener una lesión en sus dedos debido a la presencia de un objeto que no vaya a ser tan romo, sino más bien cortante. Además, en caso de que haya sospecha de perforación, se debe realizar laboratorios de rutina, como un hemograma, como una creatinina, como marcadores inflamatorios, especial de procalcitonina o marcadores de hipoperfusión como el lactato, esto con el fin de evaluar el estado general para poder tomar la decisión más adecuada. La radiografía va a permitir conocer el número, tamaño, forma y localización del objeto extraño. Además, permite descartar ruptura o perforación intestinal a través de la aparición de neumoperitoneo, por lo cual se debe realizar pues, radiografía no solo de abdomen, sino de tórax y pelvis. Al no observar, digamos, el no observar en una radiografía el objeto extraño no necesariamente descarta su presencia, debido a que en ocasiones son cosas o objetos que no tienen la suficiente radiopacidad para verse en la radiografía, por lo cual en caso de que siga la sospecha, la tomografía sería el siguiente estudio de imagen a realizar, pues en el algoritmo diagnóstico. El tratamiento va a depender de la situación específica de cada paciente. En caso de haber peritonitis o neumoperitoneo se debe realizar una exploración quirúrgica abdominal. Sin embargo, en los demás pacientes se puede intentar una extracción manual dependiendo de la altura del objeto, ¿no? Cuando son objetos que no están tan altos, esto definido como distal a la unión recto-sigmoidea se puede intentar, pero si están superior a la unión recto-sigmoidea, considerando el objeto como un objeto alto, tiene una mayor probabilidad de que no funcionen ni los métodos endoscópicos ni tampoco los manuales, por lo cual hay que considerar el tratamiento quirúrgico de entrada. La extracción trasanal tiene una tasa de éxito del 60 al 75% y con el fin de incrementar las tasas de éxito se debe preferir realizar con la ayuda de un procedimiento anestésico, que puede ser un bloqueo de nervios pudendos, un bloqueo espinal o incluso sedación o anestesia general. En caso de que las personas tengan droga empaquetada debido al tráfico de droga, se debe evitar la perforación del empaquetamiento debido a que puede haber liberación de la sustancia contenida y sobredosis. En caso de que la extracción trasanal falle, pues va a estar indicada la cirugía. La cirugía, en caso de que no haya perforación y ningún otro hallazgo, debe empezar con el ordeñamiento del objeto hacia distal, con el fin de facilitar la expulsión a través del recto. En caso de que haya personal aconsejado, estas maniobras se pueden realizar mediante la laparoscopia, no necesariamente tiene que ser la laparotomía. Si hay una perforación pequeña, con poca reacción inflamatoria, la perforación lleva poco tiempo, se puede intentar el cierre primario, obviamente siempre y cuando el tejido esté en buenas condiciones, pero la resección completa con anastomosis o el procedimiento de Harman también debe ser, digamos, opciones a considerar según los hallazgos de la cirugía.
en caso de que haya inestabilidad hemodinámica y que sea una laparotomía abreviada, y los antibióticos de rutina no están recomendados a menos de que haya una perforación o que haya inestabilidad hemodinámica. Siguiendo con la guía, pues la siguiente patología es la fisura anal aguda, y tenemos que la fisura anal es un desgarro longitudinal del canal anal que se extiende desde la línea dentada hasta el borde anal. Se diagnostica comúnmente en la tercera década sin haber una diferencia clara entre los sexos. El 90% van a estar localizadas en la línea media posterior, siendo las fisuras anteriores apenas el 10% en mujeres y el 1% en hombres. Son raras en las caras laterales y también son raras cuando son múltiples, y en caso de que haya una fisura atípica como las que son en las caras laterales o son múltiples, se debe considerar otros diagnósticos diferenciales como la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente enfermedad de Crohn, ETS como sífilis, VIH, herpes, cáncer anorrectal o tuberculosis. En general, en la mayoría de los casos la etiología va a ser desconocida, y el trauma mecánico por el paso de heces duras no va a ser un suficiente motivo para explicar el inicio, y menos del 25% de los pacientes va a quejarse de constipación. La teoría de una úlcera isquémica surgida a partir de estudios nanométricos que encontraban hipertonía del esfínter anal interno en estos pacientes con una disminución del flujo sanguíneo vascular anodérmico, profundización de la úlcera y posteriormente desgarre, pues no está ampliamente, digamos, aceptada, pero pues es una teoría que existe. Se puede dividir a simples rasgos la fisura anal como aguda, en caso de que la fisura sea superficial, tenga bordes bien delimitados y lleve menos de 6 meses de evolución, y las crónicas, en caso de que tenga un pliegue distal centinela, una papila anal hipertrófica proximal, que tenga exposición de fibras del esfínter anal interno y se asocia a síntomas por más de 6 meses. El diagnóstico es principalmente clínico y se basa en la historia clínica completa asociado a un examen físico. Usualmente estos pacientes se presentan con dolor anal muy severo y además prolongado, que refieren como el paso de vidrio rotos durante la defecación, o sea, como si estuviera literal defecando vidrio. Otros síntomas asociados a esto debido a la intensidad del dolor pueden ser espasmo y sangrado intermitente. Debido a que en muchas ocasiones el tono anal es demasiado, digamos, alto, entonces el tacto rectal sin una adecuada analgesia y o anestesia va a ser muy difícil y no se debe realizar sin estos procedimientos. En general, pues no se va a requerir ningún estudio de imagen para realizar el diagnóstico, pero en caso de tratarse de una fisura anal atípica, se puede realizar estudios según la etiología sospechada, ¿no? El tratamiento inicial es médico, en más del 50% de los pacientes van a mejorar solamente con baños de asiento, consumo de fibra y agentes tópicos, y para prevenir la recurrencia se deben realizar cambios en el estilo de vida, dietarios, y hay terapia médica. Las principales metas del tratamiento van a ser reducir el dolor y facilitar el proceso de cicatrización con un mínimo de trauma, incrementando el flujo sanguíneo de la zona y manejando el dolor. En general se va a recomendar ablandadores de heces, que pueden ser dieta con abundantes líquidos, fibra, suplementos de fibra y laxantes, por en general los laxantes que ablandan el bolo. Relajantes esfintéricos, que pueden ser los baños de asiento, los bloqueadores de calcio tópicos, los nitratos tópicos y la toxina botulínica. Y control del dolor, que se puede lograr principalmente con anestesios tópicos, en este caso la lidocaína, que es el anestésico tópico más utilizado a nivel mundial, y los analgésicos vía oral, que pueden ser AINES y acetaminofén o paracetamol. Por lo general se da un tratamiento mínimo durante 8 semanas, aunque no hay una duración estándar, digamos, recomendada, como mínimo de 6 a 8 semanas. Y esto es porque el tratamiento quirúrgico siempre se va a considerar después de terminado este tiempo. Históricamente el tratamiento de esta patología era la dilatación manual, sin embargo ya se ha abandonado esta práctica debido a que puede generar incontinencia temporal o permanente con tasas del 30 y el 10% respectivamente. La técnica quirúrgica preferida en caso de que sea necesario va a ser la esfinterotomía interna lateral, debido a su baja tasa de recurrencia y que se han reportado altas tasas de satisfacción postquirúrgica en los pacientes intervenidos, con una tasa de cicatrización mayores al 90%, pero siempre va a tener pues este procedimiento complicaciones importantes que hay que discutir con el paciente, ¿no? En caso de que el manejo médico fracase.
Y eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Espero que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Los dejo con Sam, que es la mascota del canal. Y nos vemos en un próximo video. En caso de que quieran algún tema en específico o que hagamos la revisión de algunas guías en específico, lo pueden dejar en sus comentarios. Compartan nuestro canal con sus conocidos y espero que les haya sido de utilidad y que es una forma fácil y divertida de aprender. Buen día, buena tarde, buena noche.